Como lo prometimos, hoy les tenemos un podcast muy interesante. Conocemos muchas personas que viven en el extranjero y siempre nos preguntan qué tipo de préstamos hay para extranjeros y cómo aplicar a ellos, qué requisitos se necesitan. Y bueno, hoy hemos invitado a Diego Albán. Diego es un loan originator y ustedes se preguntarán, ¿qué es un loan originator? Pues es la persona encargada de tramitar un préstamo hipotecario, lo que llamamos aquí también mortgage broker. Así que pónganse cómodos, somos Iskra García y Mónica Mejías, sus asesoras inmobiliarias en Miami y el resto de la Florida. Bienvenido, Diego, muchas gracias por tu tiempo y por toda esta información que nos vas a proporcionar, que es tan valiosa para nosotras y para nuestros clientes, seguidores y cualquier persona que nos escuche. Pero antes quiero agregar que Diego Albán es un top producer con muchísimos años de experiencia y la verdad es que es muy profesional, responsable, diligente. Si no, pues no lo estaríamos entrevistando porque para que ustedes lo tengan presente. Iskra y yo solo entrevistamos a los profesionales con renombre y con los que estamos seguras que tus transacciones van a estar en buenas manos y fluirán de manera exitosa. Así que bueno, bienvenido, Diego. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme a este podcast. Qué bueno estar aquí compartiendo con su audiencia y explicar un poco de cómo funciona el procedimiento, cuáles son los requerimientos de los préstamos para extranjeros que están, pues, mucha gente de nuestros países está tratando de comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos. Así es. Y este es el momento. Sí, señor. porque nosotros somos los encargados también, Diego, de cumplir los sueños más importantes que existen, que es nada más y nada menos que comprar nuestra casa. Y en el caso de los inversionistas, hacer crecer y proteger su patrimonio con la compra de una propiedad. Así mismo es. Bueno, Diego, cuéntanos, ¿cuántos y cuáles son los tipos de préstamos para inversionistas extranjeros que hay actualmente en el mercado? Bueno, hay diferentes productos que se le pueden ofrecer a un inversionista o alguien que quiera, un inversionista extranjero, alguien que quiera comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos y vive, digamos, en Colombia o en Venezuela o en algún país de Sudamérica o Centroamérica. Digamos, lo primero, hay un producto que es el mejor, ¿no? Es el mejor producto, que los requerimientos de este tipo de préstamos son 3 o 4, ¿cierto? Primer requerimiento, vamos a necesitar copia del pasaporte y la visa vigente, ¿cierto? Segundo, una certificación de ingresos emitido por su contador. Esta certificación de ingreso debe mencionar el ingreso que ha tenido esta persona en los 3 últimos años. ¿De qué se trata? ¿De qué debe decir la carta? ¿Cuánto generó este inversionista en su compañía en el año 2020? ¿Cuánto ganó en el 2021? ¿Y cuánto ha ganado de enero digamos al mes de octubre de este año en una carta? Esa carta debe mencionar ingreso del 2020, ingreso del 2021 y el year to date, que es el ingreso de enero a octubre del 2022. Si la persona es empleada, digamos que este inversionista extranjero es un empleado, trabaja por una corporación, vamos a necesitar una certificación laboral, que la compañía nos verifique, la compañía para la que él trabaja verifique cuánto es el ingreso de esta persona. Okay, pero usualmente los que invierten son empresarios o gente que tiene su propio negocio en su país. Entonces la carta del contador, ya repito, lo que debe mencionar. Además, la carta debe mencionar el tipo de actividad económica que desarrolla esta persona en su país, ¿cierto? Y hace cuánto tiempo desarrolla esa actividad económica. Esa es la carta del contador. Diego, una pregunta que te voy a hacer. En cuanto al ingreso que esa carta del contador debe demostrar, se hace en la moneda del país de origen donde resida la persona, ¿verdad? Y aquí se hacen los cálculos del ingreso que sería. Efectivamente. Toda la documentación de la que les vamos a hablar hoy es documentación de su país, no es documentación de Estados Unidos. Es decir, la certificación de ingreso, que es uno de los puntos, debe ser en su moneda local, digamos, si es colombiano, en pesos colombianos. Claro, esa carta debe ser traducida al inglés, ¿no? Por supuesto, debe ser traducida. La persona, ¿cuánto debe ganarse? Yo diría que debe ganarse más o menos 3 o 4 veces lo que va a pagar de hipoteca.
Ok. Importante. ¿Cierto? Por ejemplo, una persona que esté comprando una propiedad, no sé, vamos a decir de $500,000, su mortgage payment va a ser de, digamos, $3,000. Y cuando hablamos de mortgage payment, estoy hablando del pago de la hipoteca. Y el pago de la hipoteca es un pago completo, que es principal, interés, taxes, seguro, asociación. Digamos que ese pago de la hipoteca con todo incluido sea $3,000. Esa persona no puede ganarse $5,000 porque imagínate, si va a pagar de hipoteca $3,000 y se gana, no sé, $5,000, estaría gastando más del 50% de su salario en cubrir el pago de esa hipoteca. Entonces, la carta debe mencionar que se gana más o menos 3 veces lo que va a pagar de hipoteca. Es decir, si el pago del mortgage son $3,000, yo diría que esa persona debe ganarse unos $9,000, $10,000 al mes. El otro requerimiento es referencias bancarias y referencias comerciales. Repito, todas estas referencias y esta carta son del país de origen. Esta referencia debe mencionar si tiene, no sé, si ha trabajado con cierto banco, si tiene una deuda y si la ha pagado a tiempo en los últimos 12 o 24 meses. A eso me refiero yo con las referencias bancarias. Si tiene referencias comerciales, por ejemplo, esta es una persona que tiene una industria, fabrica ropa, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, él debe tener, ¿no?, gente a la cual él le compra productos. Esta compañía debe darle una certificación de que es una persona que paga bien y que es responsable, y si tiene una deuda o preferiblemente que no tenga deuda. Entonces, estas cartas son requeridas en ese tipo de préstamo o para este tipo de banco. Entonces, hablamos de copia del pasaporte, copia de la visa, certificación de ingresos emitido por el contador y referencias bancarias. Tal vez unas 3 referencias bancarias y 2 referencias comerciales. Y lo otro que vamos a necesitar es 3 meses de sus estados bancarios. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos la cuenta de banco? Necesitamos saber que él tiene los fondos disponibles para hacer la compra de la propiedad. Dime, Diego, ¿esa cuenta de banco tiene que ser de aquí de los Estados Unidos o no necesariamente? No es necesariamente. No necesariamente él puede tener el dinero en su país. Preferiblemente, por supuesto, va a llegar un momento en el proceso o en el trámite del préstamo donde ese dinero tiene que estar en una cuenta en los Estados Unidos. Yo diría que ese inversionista extranjero, antes de buscar una propiedad, antes de entrar en contrato, si no ha abierto una cuenta en los Estados Unidos, primero venga, abra su cuenta de banco y comience a depositar el dinero. Lo importante es que si él no tiene todo el dinero en la cuenta de banco ahora, ¿cierto?, lo vaya transfiriendo, que haga transferencias bancarias de su cuenta en su país a la cuenta en los Estados Unidos. Existe un error muy grande que cometen algunas personas que traen el dinero en el bolsillo, lo traen en efectivo y cuando lo traen en el bolsillo lo depositan en cash en su cuenta de banco, en efectivo en su cuenta de banco. Primero, los bancos acá están muy reacios a depósitos en efectivo, depósitos en cash. Entonces lo ideal para este tipo de compradores es que vayan transfiriendo el negocio. Ideal que la persona tenga el dinero en la cuenta de banco 2 meses antes a la compra de la propiedad. Importante. Sí. Si lo tiene antes, mucho mejor. Pero si en el transcurso del préstamo lo deposita, lo que sí va a tener que demostrar ese comprador es de dónde la procedencia de ese dinero. Los bancos se cuidan mucho en ese sentido. ¿Cómo ponen el dinero en la cuenta de banco? Si es una transferencia bancaria, mirar que él tenía ese dinero en la cuenta de banco en su país. Eso es muy importante. Entonces yo creo que ahí en ese tipo de productos, donde hay más papel, se consigue mejor tasa de interés. ¿Hay alguna restricción en ese tipo de préstamos? Bueno, restricción, usualmente los bancos que manejan ese producto no hacen préstamos pequeños. ¿Qué es un préstamo pequeño? Un préstamo pequeño es decir, un préstamo de $100,000. Usualmente esos bancos no hacen préstamos tan pequeños. El mínimo loan amount, es decir, el mínimo monto de préstamo que podemos trabajar en ese tipo de programa es préstamos mínimo de $200,000. Es decir, no estoy hablando del precio de venta, estoy hablando del precio del dinero que vamos a financiar. Es decir, la propiedad debe costar por lo menos $300,000. $300,000 debe costar la propiedad para que cuando él dé el 30% de down payment, ¿cierto?, que serían $90,000, su loan amount, su monto de préstamo, esté alrededor
de los 200 y pico mil de dólares. Me gusta ser reiterativo ahí, ¿por qué? Porque algunos inversionistas dicen, no, yo voy a comprarme una propiedad de 200 mil dólares, que el precio de venta sea 200 mil, y si voy a dar el 30% de 200 mil, voy a dar 60 mil y voy a hacer un préstamo de 140 mil dólares. No, en ese tipo de productos no se puede porque el banco lo ve como un préstamo muy pequeño y no lo van a hacer. En ese tipo de productos necesitamos que la propiedad esté de 300 mil dólares en adelante. Diego, una pregunta que te tengo sobre los requisitos, para culminar el tema de los requisitos. Hablamos de los estados bancarios, hablamos del dinero que tenía que estar aquí, hablamos de el pasaporte, de la carta del contador, pero ¿qué es sobre la visa? ¿La visa tiene que estar vigente o podemos trabajar con un cliente que tenga su visa vencida o no tenga visa y pueda... En este producto, con este banco específicamente que hacemos ese tipo de préstamo, repito, más papel, mejor tasa de interés. Total. Cuando él va a colocar toda esa información, ¿cierto? En este banco que hace ese tipo de préstamo le va a pedir copia del pasaporte y la visa vigente. Tal vez podamos conseguir a través de otro banco, de otro inversionista, un préstamo donde no va a requerir copia del pasaporte ni copia de la visa. Por ejemplo, ya hablamos de ese producto que es muy bueno. Ahí va a conseguir la mejor tasa de interés y estamos hablando de intereses, yo diría intereses ajustables hoy en día, comenzando por el 6% aproximadamente. Comenzando por el 6% en un programa ajustable. ¿Qué es un interés ajustable? Que solamente va a ser fijo esa tasa de interés por un cierto lapso de tiempo. ¿Cuál puede ser ese lapso de tiempo? Puede ser fijo por 3, por 5, por 7, por 10 años. ¿Y eso es conveniente para ellos? Para el inversionista extranjero es lo mejor, porque usualmente el inversionista, el extranjero no quiere tener esa propiedad por mucho tiempo. Años, claro, no exacto. Es como el local que está pagando su casa y quiere vivir la propiedad durante 30 años. Él quiere mover su patrimonio y tal vez no quedarse con esa hipoteca durante 30 años. Ese es un buen producto para el extranjero. Y depende también de cuál es la intención de inversión de esta persona, ¿no? Claro, tiene que tener definido para qué quiere esta inversión, o sea, cuál es su objetivo. Sí, yo creo que digamos, y hablando un poco de Latinoamérica, lo que están buscando esos inversionistas es, primero, en la medida que que la situación económica, política en Sudamérica sea más complicada. Estamos hablando de resguardar el patrimonio. Exactamente, y tener inversiones en dólares. Claro. Es mucho más seguro Quieren que sacar es mucho más... moneda fuerte. Usualmente estos inversionistas tal vez tienen una visión de comprar una propiedad inicialmente como una inversión y ponerla como para la renta durante cierto lapso de tiempo, pero al final del día la intención final es el venir a vivir acá a Estados Unidos y venirse y mudarse para este país. Podría ser. Puede ser. Ya viviendo acá, si esa es la intención de este comprador, pues ya viviendo acá, en el futuro podemos refinanciar esa hipoteca ya como un local, ya él para ese momento le ha tenido sus socios, ya de pronto ha hecho sus taxes y podemos refinanciarlo a través de un programa de gobierno, un préstamo convencional, donde el interés va a ser fijo a 30 años con una mejor tasa de interés. Correcto. Esa puede ser una opción, ¿no? No, pero tenemos unos proyectos que tienen unos cupos especiales para la visa EB5 que le da al inversionista extranjero la oportunidad de tener la residencia de los Estados Unidos. Mi pregunta era que si esta persona que va a comprar esta propiedad de inversión está tramitando de repente hoy o el día de mañana tramita una visa de inversión como la visa AL, después puede optar por tener su refinanciamiento como local, que era lo que estábamos conversando. Efectivamente, ya cuando él ya se mude acá, tenga un Social Security, comience a hacer su declaración de impuestos en los Estados Unidos, va a poder refinanciar ese préstamo a través de un programa para local y la tasa de interés va a mejorar los términos del préstamo. Esa es una opción, ¿cierto? Ya hablamos de esa. Hay otros inversionistas, por ejemplo, hay algunos países donde tienen muchos problemas por las divisas, sacar el dinero, conseguir la carta del contador, es muy complicado. Por ejemplo, Venezuela, no muchos bancos están haciendo préstamos a venezolanos, muchos bancos no lo hacen, pero sí hay opciones de conseguir financiamiento para estos venezolanos. Yo tengo un par de bancos que lo vamos a hacer sin ningún inconveniente, menos papel, ¿cierto? Tal vez esa persona lo único que necesitemos es que abra una corporación, a través de una corporación
¿cierto? El down payment es un poquito más alto, puede ser que comencemos en el primer producto que les hablé, podemos comenzar en el 30%. En este tipo, si hablamos de hacer el préstamo a través de una corporación, tal vez podemos también comenzar en el 30%, entre un 30 y un 40%, lo que sí es que la tasa de interés es más alta. Ahí ya no estamos viendo intereses al 6%, ahí estamos viendo intereses por ahí al 7, al 8, quizás Aunque al estés 9. dando tanto porcentaje de down payment, Claro, de Todo inicial. depende. Repito, entre menos papel, más Más interés. interés. Entonces, en ese producto no hay ningún problema. Abra una corporación, abra una LLC del 30%, 40% down payment y le hacemos el préstamo sin ningún problema por una tasa de interés más alta. Hay otros programas o otros productos que se pueden ofrecer al inversionista extranjero. Tal vez este inversionista extranjero no quiere lidiar con tanto papel, no quiere carta del contador, no quiere tanta documentación. ¿El préstamo se puede hacer? Por supuesto que sí. Pero repito, menos papel, más tasa de interés. Entonces les hablé hace un minuto, si es algún país que tenga problema de divisas, que algunos bancos no los quieren aprobar, pues se puede conseguir el préstamo. Se abre una corporación, una LLC, se da el 35, entre un 30 y un 40% de down payment, no le van a pedir nada, muestra que tiene los fondos para hacer la compra de la propiedad y el interés va a ser un poco más alto, ¿cierto? Perfecto. Hay otros que están en el intermedio, que no es el interés más bajo ni es el más alto, pero hay un producto para extranjeros donde les van a pedir copia del pasaporte, copia de la visa vigente, que la propiedad, como es una propiedad de inversión, que la renta de esa propiedad cubra el pago de la hipoteca, ¿cierto? Y que la persona cuando dé el 30% de down payment tenga el dinero para cubrir sus gastos de cierre, adicionalmente le quede dinero con que pagar 12 meses de la hipoteca. Eso le llaman Las reservas, ¿no? le llaman las reservas. Esa reserva no es un dinero que él se va a gastar, solamente tiene que mostrar que lo tiene. Es decir, ¿qué son las reservas? Son 12 meses del pago de la hipoteca. Si el pago de la hipoteca y cuando hablamos de pago de hipoteca, hablamos de, repito, principal, interés, taxes, seguro, asociación. Si ese pago de la hipoteca son $2,000, ¿cierto? 2,000 por 12 son $24,000. Así es. Él tiene el dinero para dar su 30% para sus gastos de cierre y le tiene que sobrar con que pagar 12 meses de la hipoteca. Después de que el préstamo cierra, él puede sacar su dinero y hacer lo que quiera con él, pero tiene que mostrarlo al momento del cierre. Ok. Ese dinero, en ese caso, el dinero tiene que estar en una cuenta, en ese caso sí tiene que estar la cuenta en los Estados Unidos 30 días antes del cierre. Mínimo. Ok. Mínimo 30 días. Ahí va a conseguir un interés no tan bajo o no tan alto, ¿entiendes? Ahí va a tener un interés promedio. Pero esos son realmente los productos que hay para extranjeros. Hay otro banco también, que me estoy recordando ahora, que lo puede hacer hasta con el 25% de down payment. Un poquito menos de down payment, la tasa de interés no es tan favorable, pero si comparamos los intereses de las tasas de interés que manejan en Latinoamérica con la tasa de interés que se maneja aquí la plata es regalada. ¿Y puede el residente extranjero recibir algún regalo para completar el dinero de su compra? Típicamente no. ¿Cómo lo justifica? No, porque como usualmente esos préstamos, son préstamos de inversión. El inversionista debe tener el músculo financiero, debe tener el dinero para él poder soportar la compra de su casa. No es como en un local. Un local, todo el dinero para la compra se lo pueden regalar. El extranjero no, él tiene que tener el dinero él. Diego, pero si el inversionista o si el extranjero está comprando esa casa, esa propiedad como una segunda casa, ¿puede recibir un regalo? La verdad no estoy seguro de que pueda recibir un regalo. No estoy seguro, algunos bancos ponen restricciones con respecto a regalos cuando se trata de second home o propiedades de inversión. Hay que ir, en ese caso tendríamos que ir a los diferentes bancos que ofrecen ese tipo de productos, que son los préstamos de extranjero, a ver cuál de esos bancos nos aceptan que ese comprador reciba un regalo. Pero preferiblemente, si es un inversionista extranjero, él debe tener el dinero en su cuenta de banco. Nos diste 3 productos. 3, eso es lo que hay. Realmente para extranjeros eso es lo que hay. A ver, ¿cómo funciona este negocio? Yo trabajo para un banco, ¿cierto? El banco para el que yo trabajo hace préstamos para consumidores locales, ¿cierto? Hace los préstamos para locales, que son los FHA, los préstamos convencionales. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero cuando se trata de un inversionista extranjero,
nosotros actuamos como un mortgage broker. Entonces ya somos un intermediario entre el banco y el cliente. Cuando es un extranjero, entonces nosotros buscamos diferentes alternativas de bancos que puedan ofrecer el servicio a ese cliente basado en las características de esa persona, ¿cierto? Entonces, si es un cliente que tenga sus referencias bancarias, sus referencias comerciales, que tenga su dinero en Estados Unidos, entonces a ese lo va a referir a este banco, donde ese banco nos va a ofrecer una mejor tasa de interés. Si es un cliente que tal vez por su situación, por la situación del país, hay cierta documentación que no pueda conseguir, entonces ese préstamo lo hago a través de un inversionista o busco el banco que se le va a acomodar a las características del cliente. Entonces es así como funciona. Ok, Diego, si hablamos de tiempo, ¿cuánto se tarda en cerrar un préstamo para un inversionista extranjero? Aproximadamente. Depende eso va a depender mucho con el banco que trabajemos ese tipo de operación. Usualmente los bancos que piden más documentación, que necesitamos copia del pasaporte, copia de la visa, referencia bancaria, referencias comerciales, son más demorados los trámites. ¿Por qué? Acuérdate que primero esas cartas y esas referencias él las va a conseguir en español en el país de origen. Entonces esas cartas hay que traducirlas al inglés. A veces esas cartas no vienen, hay que cambiarlas, hay que cambiarle aquí, hay que cambiarle allá. Entonces la carta vuelva y hágala. Eso tiene un procedimiento. Usualmente ese tipo de bancos se demoran un poco más en ordenar inclusive el avalúo de la propiedad. Ese préstamo con ese tipo de banco yo diría que va a necesitar por lo menos 60 días para que pueda cerrar. Si es un préstamo que hacemos a través de un inversionista privado, donde solamente es abrir una corporación, mostrar que tiene el dinero y ya, eso en 10 días se puede cerrar. ¿En 10 días? Se Wow. porque Espectacular. lo único importante para ese inversionista, para ese banco, es el colateral y que la persona muestre que tiene el dinero para comprar la propiedad. Recuerda que lo están castigando un poquito, dándole una tasa de interés más alta. Sí. Entonces, ese préstamo es solamente cuadrar cositas de la compañía de título y el préstamo cierra. Y con el otro banco que vamos a necesitar copia de pasaporte, visa, que muestre que tiene el dinero 30 días antes a la compra, ahí nos vamos a demorar aproximadamente 30 días. Depende del cliente y depende del programa, en el tipo de préstamo que le vamos a hacer. Entonces, mayor inicial, más requerimientos que se demuestren, es mejor la tasa de interés. Sí, digamos que el down payment con el 30% en adelante va a conseguir una muy buena tasa de interés y lo hace a través de ese programa donde le van a pedir más papel. Sí, es mejor. Claro, en la medida que este inversionista tenga un down payment más grande, pues más importante, pues es más fácil hacer el proceso porque para el banco es mucho mejor cuando el cliente está haciendo un préstamo dando un down payment más grande, ¿no? Hay más seguridad para el banco de que esa persona va a hacer el repago de la deuda. Recuerden que al final del día, los bancos lo que se aseguran es que la persona pueda hacer el repago de la deuda. El banco no quiere quedarse con la propiedad en el evento de que la persona no pueda pagar. ¿No? El banco quiere es que esa persona haga el repago de la deuda. Claro. ¿Entiendes? Lo bueno de este tipo de productos, acuérdense, si estamos hablando de inversionistas, es que como esta persona está comprando una propiedad para rentarla, por ejemplo, esa renta, lo que genera la renta, puede ser usado como ingreso al momento de tomar la determinación de la aprobación del préstamo, que eso es importante que la gente lo sepa. Muy importante, que cubra todos los gastos que tiene ese. Pues ese sería el ideal, ¿no? Del inversionista, ¿no? Que no le toque sacar dinero de su bolsillo para completar el pago de la hipoteca. Claro. Ahí yo creo Esa es la idea de una buena inversión. Claro, porque puede ser que no le quede dinero o que le quede muy poco, pero está ganando en la plusvalía de la propiedad. Ahí ya va ganando. La plusvalía, que es la revalorización de la propiedad. Exactamente. Y en el mejor escenario, pues también la rentabilidad mensual. Sí, claro, en la medida que la persona dé un down payment más grande, pues más rentabilidad va a tener, porque el mortgage payment va a ser más bajo y el ingreso que genera la renta pues es mucho mejor y más, bueno, y ahora que estamos pasando como por un momento importante en la industria y la situación económica y esas cosas, y la inflación y todo lo que se habla, lo que también se ha visto es que las rentas de las propiedades han subido. Y eso es buenísimo para el inversionista, ¿entiendes? Porque entonces, claro, porque también se escucha en el extranjero, me imagino, lo que hablan de la inflación, ¿no? De que la inflación, de que tal vez este no es el momento, que hay que esperar, que las tasas de interés, bueno, pero si la persona tiene el músculo financiero para hacer la inversión y teniendo en cuenta que las rentas también subieron,
Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? Este es el momento. Claro. ¿Por qué este momento si las rentas están más altas? Y que estamos hablando Bueno. de que las rentas están más altas ahorita y que si las comparamos con los países latinos, son mucho más altas que lo que pueden ellos obtener en una inversión en, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, en otros países. Entonces Claro. ahí vas a tener mayor rentabilidad, mayor revalorización. Sí, no, y de todas maneras es una inversión en dólares, ¿no? Que es diferente, no es lo mismo, no es lo mismo en pesos que en dólares, ¿no? Seguridad jurídica, proteger tu patrimonio. Sí, y ese es un punto muy importante, supremamente importante para los países latinoamericanos, especialmente en este momento por su situación política, ¿no? Diego, y en referencia a los gastos de cierre, cuéntanos. Los gastos de cierre de un préstamo a extranjeros, usualmente nosotros calculamos un porcentaje del precio de venta de la propiedad, ¿no? Ujú. Más o menos los gastos de cierre para un inversionista extranjero deben estar alrededor de un 6%. Pero la pregunta es, ¿qué son los gastos de cierre? ¿Qué es eso? ¿Qué son los gastos de cierre? En una operación de estas hay varias partes que se envuelven en este proceso. Primera parte es el banco. Y voy a hablar tal cual como es el negocio, ¿cierto? Como yo soy un intermediario en esa operación, yo no soy el banco, ¿cierto? Yo voy a cobrar una comisión, entonces yo tengo que cobrar esa comisión al cliente, y yo le voy a cobrar un porcentaje del préstamo que yo le haga. Pero el banco, acuérdate, yo soy el intermediario, pero el banco que está haciendo el préstamo cobra unos gastos fijos. ¿Cuáles son los gastos fijos del banco? El banco va a tener una cosa que se llama un processing fee y un underwriter fee. Es los costos operativos de ellos por aprobar ese préstamo. Entonces, esos gastos también pueden ser $2,000 adicionales. Entonces, están en los gastos del banco, están los gastos que ellos tienen fijos y los gastos de la comisión que yo voy a cobrar. Ahí tienen un gasto. Después vienen los gastos de la compañía de título. ¿Qué hace la compañía de título? La compañía de título se encarga de que ese comprador, aquí le llaman, reciba la propiedad free and clear, ¿no? Es decir, sin ninguna demanda, sin ningún pendiente. Entonces hay un abogado que se envuelve ahí, entonces el abogado tiene que hacer el estudio de título, entonces está la compañía de título y hay unos cargos de la compañía de título. Para comprar la propiedad limpia, Ajá, sin ninguna demanda. Está el gobierno involucrado. ¿Por qué se involucra el gobierno? Porque hay que pagar unas estampillas, los taxes al condado y no sé qué. Hay que comprar unas pólizas de seguro. Si está comprando una casa, hay que comprar un seguro de huracanes. Si la propiedad está en una zona de inundación, tiene que comprar un seguro de inundación. Si está comprando un condominio, tiene que comprar un seguro que se llama el H06 para la pared de adentro y propiedad personal. Y está otra cosa que se llama... Todo eso está dentro de lo que son los gastos. Y la otra cosa es el escrow account, una cuenta de reserva que le piden para taxes, para seguro. Cuando sumamos todos esos gastos, eso se suben por ahí un 5 o 6% del precio, 5 o 6% del precio de venta. Esos son los gastos de cierre. Claro, pero lo más importante, ¿cuánto es que la gente sepa por qué está pagando, qué son los gastos de cierre. Y lo van a ver nuestros escuchas cuando compren la propiedad, se les va a dar un estimado. Al momento en que comencemos el proceso y la negociación, se les va a dar un estimado de cuánto van a ser los gastos. Un estimado de lo que le cobra el banco, un estimado de lo que cobra la compañía de título, un estimado de lo que es el gobierno, y él va a tener todo en papel. Esos gastos van a ser aproximadamente un 5 o 6%. Otro punto supremamente importante, que estos gastos de cierre también son para el beneficio del cliente, porque hacer el seguro de título le permite al cliente comprar una propiedad limpia. Los gastos de estampillas que dice Diego es para pasar la propiedad a nombre del comprador. Sí, entonces son gastos importantes. No, y mandatorios, pues, porque eso no los puede quitar de arriba, los tiene que pagar. No hay forma de decir, yo esto lo pago, no, tiene que pagarlo. Hay un costo, solamente un costo de la compañía de título, cuando le mandan el estimado que le dicen opcional. Dice Title Insurance, no sé, opcional. Pero eso no es tan opcional porque debe pagarlo. Aquí cuando haces eso, ¿qué es lo que pasa? Cuando pagas esos gastos de abogado, que no los puedes tampoco decir yo no los voy a pagar. Lo que sí puede hacer el comprador es decir yo tengo un abogado amigo mío que me lo hace. Bueno, que su abogado se lo haga, ¿cierto? Dependiendo de quien le esté comprando. Algunos, digamos, si está comprando una propiedad en preconstrucción con un developer, el developer no va a dejar que ese comprador vaya a usar su compañía de título, ¿no? Él va a usar su propia compañía. Su gente, ¿me entiendes?
Esa es la forma en que funciona. No es opcional, él tiene que pagar esos gastos y esos gastos lo van a proteger porque él del día de mañana, de un año, no puede llegar una persona a decir, mira, esa propiedad era mía porque a mí me la heredaron, no hay forma, porque aquí para eso tú pagas esos gastos de abogado, para proteger que no vayas a tener en el futuro ningún problema del pasado de la propiedad. Después de que tú te haces dueño de la casa, en adelante, eso sí es responsabilidad tuya. Pero antes de que tú firmes los papeles como dueño, no es tu responsabilidad. Y si hubo algo que se hizo mal, tú pagaste por eso y el abogado, la compañía de título, tiene que responder por cualquier situación que se ha presentado. Hablo mucho, ¿sí o no? No. Y usualmente, o sea, cuando están en la firma, ¿qué cosas pueden suceder que no... pueden pasar tantas cosas, Mónica, ¿Cómo evitar ese tipo de cosas? ¿Qué tiene que tener el cliente para que eso no suceda o para por lo menos minimizar yo creo que lo primero es trabajar con la gente correcta. Lo primero es eso, la gente correcta, la gente que sabe, la gente que sepa de su negocio, que sea gente que esté comprometida con el negocio. Responsable, comprometida, porque a veces puedes tratar con una persona, digamos, en el caso como tú, Dieguito. Una persona como el originador, que puede que no haga su trabajo, puede que lo haga mediocre, puede que no le dedique 100% a esto, puede ser que lo que hace es esto part-time y otro medio tiempo, no sé, hace otro tipo de actividad. Entonces no es una persona que esté 100% en el negocio. Claro. Entonces, en la parte de financiamiento pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque al final del día yo no tengo el dinero en el bolsillo para decirle a la persona que tenga los $500,000 para que compre su casa. Eso tiene un proceso, hay un equipo, hay un underwriter, hay procesadoras, hay muchos departamentos que verifican que todo funcione. ¿Y cuáles son las más comunes en los extranjeros? Lo más común es el tema del dinero. Okay. El dinero es una situación que se presenta mucho. ¿Por qué? Porque van trayendo el dinero, lo traen en cash y eso al momento del préstamo, eso va a salir. Acuérdese que un underwriter, una persona que aprueba un préstamo de esos, haga de cuenta que lo está monitoreando y lo está viendo usted durante los últimos 60 días. Entonces a veces pasa que la persona deposita cash y entonces viene el cuestionamiento del underwriter. Mira, hay un depósito cash. ¿De qué es ese depósito? No, es que una tía me lo trajo, mi tía me trajo 4,000, mi sobrino me trajo 3,000 y mi mamá me trajo 4,000 y reunimos 10,000 y yo con esos $10,000 fui y los deposité cash. No, porque aquí hay una cosa, y tratándose también de préstamos de extranjeros, que quieren saber de dónde vino ese dinero, que ese dinero la procedencia del dinero. Entonces, por eso es tan importante que la persona que está trabajando en el préstamo, los asesores les diga qué cosas no pueden hacer antes del proceso y qué cosas pueden hacer. Porque también sucede que algunos agentes de real estate lo que quieren es vender la propiedad. Y le venden, pero le venden sin haber pasado por el filtro de la aprobación o de por lo menos una buena precalificación del préstamo. Entonces te metes en el contrato, no tienes ninguna calificación, no tienes nada, pones un contrato, das $10,000 y después de los $10,000, si no cierras, puedes perderlos. Puede ser 10, puede ser 20, puede ser 50, están en riesgo. Pero no hicieron un trabajo previo que debió haberse hecho, que es el tema de la calificación, para no llegar a ese punto y tener para la preaprobación ya directo. Exactamente, eso es lo que pasa. Pero los extranjeros tienen muchas situaciones, la situación más grande es el dinero, porque cómo lo ponen en la cuenta, es ahí donde sale el trabajo, o le dicen a un tío, transfiérame el dinero, pásale por ejemplo. Pero al momento de la firma ya todo eso debería estar puesto, o sea, no debería ser como que una... Sí, al momento de la firma pues ya se pasaron todo eso tiene que estar, Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Argentina. Los argentinos tienen una situación de que no pueden tener mucho dinero en el banco por alguna razón que desconozco, tiene que ver mucho con la política. Los argentinos tienen mucho el dinero en la casa. Voy a comprar una propiedad en los Estados Unidos. Yo necesito que el dinero esté puesto en los Estados Unidos. Si él viene hoy a comprar esa propiedad, pone un contrato, pero el dinero lo tiene en una maleta. ¿Cómo hace él para justificar que ese dinero, cómo lo trae para depositarlo? Entonces hacen una operación que no conozco muy bien, pero es que ese dinero lo ponen a través de una cuenta de una corporación en Uruguay y ese dinero lo traen para acá. Hacen un movimiento grande de ese dinero, que a veces no hay forma de hacerle el tracking a ese dinero. Y si está comprando la propiedad en los últimos 30, 60 días,
si el dinero es depositado de una compañía de Uruguay a la cuenta de él y esa compañía de Uruguay no es de él, ese depósito tal vez no se lo acepte. Claro. Porque dice, ¿y quién es esa compañía? ¿Por qué le dio esa plata a esa compañía a usted en Uruguay? Entonces los cuestionamientos son que pueden... Eso es la procedencia. Exactamente, eso puede enrarecer el procedimiento del préstamo. Y es ahí donde se dilata, es ahí donde pasa, que si, ahí creo que le ha pasado, y a ti te ha pasado, Mónica, que llegó el día del cierre, hoy cerramos, tenemos un contrato, no, el cierre no es hoy, extiéndalo. ¿Por qué? Porque el préstamo no está aprobado. Claro. Porque comienzan tantas preguntas y entre verificaciones. Y eso es como cuando se comienza mal, usualmente se termina mal. Porque cuando tratas de tapar este hueco, lo que abres es otro hueco y así te la pasas tapando hueco y al final puede que va a cerrar, pero puede dilatarse y ese dilate puede traer inconvenientes, sin sabores, el vendedor quiere quedarse con el depósito y por eso hay que trabajar con el equipo correcto. Por eso, exactamente, eso era lo que iba a decir, trabajar con las personas indicadas, que lo asesoren, que le hagan una buena precalificación y que lo asesoren en el tema de cómo traer el dinero y muchísimas otras cosas para que el cierre pues llegue a su final feliz. De una manera exitosa. Mire, de una manera exitosa. En los préstamos que tienen más documentos, la carta del contador, por ejemplo. Hace la carta del contador, por supuesto, me pasó un caso. Hacen la carta del contador y la persona en pesos colombianos se ganaba X suma. Cuando el traductor hizo la conversión de esos pesos a dólares, lo liquidó a una tasa representativa que no era. Terrible. Le dio la carta, el contador dijo, entonces se veía que la carta del contador, como si ese comprador tuviera el ingreso fuera más grande, porque fueron mal liquidada, fue mal hecha la carta, o mal liquidada al momento de la traducción. Ajá. Cuando la underwriter revisa el préstamo, mira la tasa representativa y le daba mucho menos ingreso de lo que decía la carta. Ya no calificaba. Ya. Entonces, pero muchas cositas que hay que tener en cuenta. Pequeños detalles, cosas mínimas que a veces o no las ves o no las quieres ver o bueno, a veces uno es temerario, ¿no? Vamos para adelante, pero eso puede suceder. Por eso tiene que quedar bien hecho, tiene que quedar muy bien hecho. Y tiene que estar bien asesorado el cliente. Muy bien asesorado, por eso estamos acá hablando de esto, por eso tienen que contar con Isca, con Mónica, que son las que le van a decir cómo es el procedimiento. Y prepararlo bien para que yo lo pueda entrevistarlo, hablarme con él, explicarle lo que puede pasar, precalificarlo, pedirle los documentos y para que eso salga bien, porque si no se hace de la manera correcta, pueden haber inconvenientes en el futuro. Y otro punto importante que quiero como dejar claro para todos estos clientes, estas personas que quieren invertir, que a veces dicen, no voy a utilizar a un realtor. Pues para dejarles claro, es importante utilizar un realtor, un asesor inmobiliario, ¿no? Por todo lo que hemos estado hablando. Y otra cosa, no se preocupen porque ustedes creen que tienen que pagar la comisión. Ustedes no pagan la comisión cuando están comprando una casa. La comisión la paga el vendedor de la casa. Entonces no dejen de utilizar un real estate, un realtor, un asesor inmobiliario, porque se preocupan por un tema de comisión que a la final no la van a pagar. Y otra cosa que es importante, acuérdate que si tú trabajas con el comprador, tú proteges los intereses de ese comprador. Claro, absolutamente, si tú eres el comprador y vas directamente donde el vendedor, pues él va a proteger sus propios intereses, no los tuyos. Entonces tú tienes, si la comisión de este comprador no la paga quien compra, la paga quien vende. Si el realtor que te representa te está cuidando tus intereses y la comisión no la estás pagando tú, pues te está protegiendo. ¿Por qué no usar un agente con experiencia y que sepa su negocio? Claro. Así es. Bueno, Diego, una última pregunta. En referencia a la amortización de los préstamos, ¿por cuánto tiempo de amortización recomiendas tú que un inversionista extranjero haga su préstamo? La gente puede amortizar el préstamo, hacerlo amortizado a 30 años, ¿cierto? Claro. Yo lo puedo hacer a 10, a 15, a 20 o a 30. Yo usualmente le sugiero, hágalo amortizado a 30. ¿Por qué?
Porque si lo hace a 15, tal vez consigue un poco mejor, una tasa de interés un poco mejor, pero si lo hace a 15, el pago es más alto, porque como está terminando más rápido, el pago es más alto. Entonces es mejor amortizado a 30. En la medida de que esta inversión, primero, la persona no va a tener 30 años. Segundo, en la medida de que él quiera, usualmente el inversionista extranjero quiere terminar rápido, él no quiere quedarse con esa propiedad 30 años, pues lo que puede hacer es, si no tiene todo el capital, pues ir haciendo pagos al principal para en vez de 30 años terminar en 15 o en 20 o en 21 años y hace aportes al capital. Pero técnicamente se pueden hacer a 30 años. Ahora, el interés, dependiendo del producto, dependiendo del tipo de banco con el que vamos a trabajar, podemos conseguir un interés fijo a 30 años o podemos conseguir lo que se llama un adjustable rate mortgage, un interés ajustable, que va a ser fijo solamente por 3, que lo hablamos ahora, por 3, por 5, por 10 años, fijo, y después se va a ajustar a las condiciones del mercado que vayan hasta para ese tiempo. Pero usualmente se hacen a 30 años, aunque repito, se pueden hacer a 15 años fijo, a 20 años fijo o a 30 años fijo. Todo depende de la situación del cliente. Y bueno, y yo creo que si lo hace a 30 años, pues ya él tiene como la tranquilidad, está más tranquilo y puede llegar a refinanciarlo o a pagarlo, pues, sí, en el momento que él lo decida. Hay que tener en cuenta, si lo hace a 15 años y es un inversionista, tal vez la renta de esa propiedad no le alcanza a cubrir el mortgage. Punto importante. ¿Entiendes? Entonces, si lo hace a 15, pues termina más rápido, sí. Pero como el pago es más alto, tal vez le toque sacar todos los meses dinero para completar el pago de la hipoteca. Y yo creo que ese no es la idea. Claro. Entonces es mejor dejarlo a 30, que la renta le pague la hipoteca y si puede, pues puede hacer la buena capital. Principal. Algunos tipos de préstamos que es importante anotar pueden tener alguna penalidad de prepago. Algunos bancos pueden conseguir pueden darle 3 años de penalidad. Otro banco le puede conseguir 3 o 1 o 2, dependiendo del cliente. Miramos, si es un cliente que, digamos, tenga la intención de pagar la propiedad en 1 o 2 años, pues tratamos de conseguir un préstamo que no haya penalidad. O que la penalidad sea mínima, por ejemplo, que una penalidad de un 1%. Bueno, si la penalidad es de un 1% y me prestaron 300,000, la penalidad son 3,000, pues no es tan complicado. ¿No? O tratar de conseguir una penalidad o un préstamo sin penalidad, pero eso lo vamos a ver cuando tengamos la conversación con el cliente y investiguemos un poco más qué es lo que este cliente quiere hacer. Lo realmente importante, yo creo que de este podcast es, primero, que se puede. No es tan complicado. No es difícil. Este es el momento. ¿Por qué esperar para luego? Este es el momento. Claro que sí. Ahorita es el momento. Este es el momento. Yo siempre tengo una frase que uso en mi canal de YouTube, que se llama Diego Albán 24/7 Mortgage, y siempre finalizando digo lo mismo. Mira, recuerda que tal vez en 2 generaciones nadie se va a acordar que tú pasaste por este mundo. Entonces, ¿por qué no ir ahora por todo aquello que te mereces? Así es el momento. Mismo no aplaces, hazlo ya. Exactamente. ¿Para qué aplazar las cosas? Y tú sabes también que es importante que nuestros apreciados clientes sepan que el dinero que está en el banco o que está dentro de la casa o que no está bien invertido, pues pierde valor. Si no estás invirtiendo tu dinero en este momento, está perdiendo valor. Así que es mejor invertirlo donde vas a obtener una rentabilidad, una revalorización y vas a tener al final del día una propiedad que va a estar paga, que te va a servir para tu retiro o para lo que tú quieras. Bueno, Diego, muchísimas gracias, de verdad, una información muy importante, muy interesante. Pues vamos a seguir haciendo podcast contigo porque eres un excelente profesional, bien diligente, bien responsable, con mucha experiencia. Y bueno, para todas las personas que necesiten los servicios de Diego, pues su teléfono es 305-720-1170. Diego, muchísimas gracias de verdad. Y espero que, bueno, sigamos haciendo podcasts como este para mantener informados y educados a nuestros clientes y a todas las personas que deseen invertir, a todos estos inversionistas, tanto extranjeros como domésticos, como locales, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
La verdad yo tengo en esta industria, he estado en este negocio por los últimos 20 años. 20 años en los que he cerrado muchas operaciones. Yo soy uno de los top producers a nivel nacional de la compañía. Yo me cierro más o menos un promedio de 120, 100 transacciones al año. O sea que la experiencia está, el conocimiento está. Total. Y las tenemos ustedes aquí para que podamos trabajar en equipo. Aunque, esa es la idea. Yo siempre digo a la gente, la comisión es individual. Usted se gana su comisión, yo me gano mi comisión, la compañía de título cobra, todo el mundo cobra por su trabajo. Pero este es un trabajo de equipo. Total. Porque si tú como comprador no trabajas en equipo con tu realtor, con la persona de confianza tuya, ya esto no está muy bien. Sí. Si ese realtor no trabaja con la gente que ella confía, absolutamente, va a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque si trabajas con un mortgage broker que tú no conoces, que lo llamas, no te contesta, lo llamas al otro día, no te contesta y se pierde 4 o 5 días, imagínate, trae muchos inconvenientes en un negocio que no funciona de una manera perfecta, porque esto no es un negocio perfecto. ¿Por qué no es perfecto? Porque hay muchas partes involucradas. Están compañías de títulos, el realtor del comprador, el agente del vendedor, está la appraisal, compañía de seguros. Hay tanta gente que hay que engranarlos a todos. Ya eso es imperfecto. Entonces, pero si no trabajas con la gente con la que tú tienes una plena confianza. Total. Absolutamente. Y con gente diligente, que te responda el teléfono, con experiencia, que sepa lo que hace, es supremamente importante. Así mismo es. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto ha sido una entrevista súper interesante, con muchísima información valiosa. Te damos las gracias por brindarnos toda esta información para nuestros clientes. Y bueno, somos Iskra García y Mónica Mejías, sus asesoras inmobiliarias en Miami y en el resto de la Florida. Así que esperen nuestro próximo podcast, que va a tratar de los préstamos que existen para todas las personas que residen en los Estados Unidos, los inversionistas locales. Que tengan buen día y hasta la próxima.